Este programa es una presentación de Administración Nacional de Puertos, Enjoy Punta del Este, Ulbrica Pinturas, UTE, transformando con energía nuestro país. Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal, proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión. Soy Laura Do Carmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región. Esta semana la entrevista es muy especial, no solamente porque nos está acompañando un papá y su hijo, no solamente porque el papá además tiene un trabajo por el cual muchos de ustedes, al igual que yo, lo conocimos, y tal vez muchos de ustedes, igual que yo, hasta hace relativamente poco no sabían que el señor era autor de algo que vamos a hablar ahora. Pero además, digo, estas cosas cuando se comparten con los hijos, ¿no? Y van a ver ustedes de lo que vamos a hablar, son muy buenas, así que estamos muy contentos de recibir a Carlos García Gures y a su hijo Augusto. Augusto, que tiene 17 años, ¿verdad? Augusto García Amaral, y que padre e hijo son los autores y dibujantes de una serie de trabajos. Nosotros sabíamos que Carlitos había escrito algunos otros libros, pero ahora hace poco nos desayunamos porque presentó uno nuevo, ya les vamos a hablar, lo tenemos acá, miren, les voy adelantando. Y bueno, y ellos ahora nos van a contar cómo surgió esto, que es una cosa muy linda y que además valoramos por eso, ¿no? Porque está hecho además de con mucho profesionalismo, pero también con esa cuestión de familia. Gracias por haber aceptado la entrevista, bienvenidos. Gracias a ti, Laura, por recibirnos. Es un gusto compartir este momento contigo. Bueno, a ver, lo que nos trajo puntualmente acá fue basta de bullying, sé valiente, no te calles, detente. Pero esto está precedido de una serie de cuentos y de otros libros que tenemos acá también, que ellos ya han incursionado. Ahora vamos a conversar de qué son y en qué están inspirados, porque detrás de cada una de las historias hay personajes reales de Maldonado en algunos casos, en algunos otros casos de departamentos de otros departamentos del Uruguay. Y bueno, claro, este último, Basta de Bullying, que se presentó la semana pasada en la Junta Departamental, trata un tema que hoy en día lo conversamos, lamentablemente, por un lado, con mucha asiduidad. Está bueno que se hable de estos temas, ¿no? Porque, a ver, estas cosas siempre existieron en mayor o menor grado y de repente hace mucho tiempo nadie las hablaba, nadie las censuraba, nadie sabía cómo manejarlas, nadie sabía, bueno, un montón de cosas. Pero también, por otro lado, digo tristemente, porque son cada vez más los casos que se ven, ¿no? Exacto. Así que bueno, ¿cómo surge toda esta comunión de dibujo, letra y sobre estos temas tan particulares? Bueno, primero surge la idea de parte mía como docente, ¿no? En el aula, de generar un material que pudiera abordar el concepto de la discapacidad desde una visión social, donde la discapacidad no es tanto la limitación de la persona, sino las barreras que esa persona enfrenta y la forma en la que nosotros le miramos. Entonces, en los cuentos inclusivos que comenzaron en 2020, lo que me proponía era presentar algunos de estos personajes, personas reales en un contexto de ficción, desde la visión positiva de lo que pueden hacer, lo que una persona con discapacidad puede hacer en la vida de otro, en este caso de algunos niños, como es, por ejemplo, por citar un ejemplo, Anucci, es una niña que necesita ayuda y aparece Sofía, que es la que tiene síndrome de Down, y viene a aportar. Y así con Diego, que aparece una chica con autismo, etcétera, etcétera. En esta oportunidad estos cuentos fueron ilustrados no fueron por Augusto, sino fueron ilustrados por una ilustradora italiana que vive en Barcelona, con la que, bueno, establecimos contacto y surgieron estos. Y bueno, Augusto con el tiempo fue desarrollándose en el ámbito de la ilustración y la idea fue, al presentar Basta de Bullying, que fuera un proyecto juntos. Y bueno, me gustaría que él hablara lo que significó, porque él se entusiasmó mucho desde el principio cuando yo le propuse hacer este libro juntos. ¿Te gustó la idea? ¿Te enganchaste enseguida? Sí. Lo que más me gustó, sin duda, fue la temática. Y el año pasado, cuando mi padre terminó de escribir lo que fue el libro, y me dijo, bueno, tengo este proyecto, ¿qué tal si tú lo dibujas? La verdad es que para mí fue una experiencia emocionante, porque
poder plasmar algo tan importante para que los niños lo puedan ir aprendiendo desde chicos y que después lo puedan aplicar en ámbitos educativos. Bueno, es que a ver, también a través del dibujo se dicen muchas cosas, ¿no? Y se expresan muchas cosas, que a veces incluso hay gente que las visualiza más en una imagen que en un texto muchas veces. Entonces la comunión esa, ¿no? Del texto y el dibujo, y el hecho además de que vos, Carlitos, venís desde hace tiempo trabajando en esto, pero además ahora se suma tu hijo, y vos que estás en la cuestión de la cocina de estos libros desde que surge la idea. Debe ser una experiencia también para ustedes y un crecimiento de padre e hijo muy interesante. Sí, por supuesto. Además, fortaleció mucho el vínculo entre nosotros, ¿no? Porque, bueno, yo le decía, cliente más difícil que yo no vas a tener. Claro. Porque uno como... Crítico, exacto. Además, si fuera otra la relación, yo no le exigiría tanto. Hubieron varios bocetos que, bueno, vamos para acá, vamos para allá. Tuvimos que hacer concesiones, habían personajes que a mí me gustaron de primera, como habían quedado, y él, que también es muy exigente en su área, de repente quería modificarlo, y bueno, pero fue un trabajo muy lindo, que la verdad que lo vimos con mucho entusiasmo. Y cabe decir que mi familia, toda mi familia, ¿no? Mi otro hijo y mi esposa, siempre desde el principio me han acompañado en este proyecto, ¿no? Hoy no está con nosotros, pero Beatriz, que también es maestra, ella es la primera correctora, revisora y editora de todos estos libros, ¿no? Es la que está en muchos aspectos. Y bueno, y hacerlo con Augusto para mí fue una satisfacción enorme. Carlos, con el recorrido que ya hiciste con los primeros cuentos inclusivos, bueno, ahora ¿no? ¿Qué es lo que vos ves incluso como docente, lo que vos ves como estudiante en tus ámbitos donde cada uno se mueve, que nos tiene que ocupar? Porque nos preocupamos todos, ¿no? Pero ocupar, ¿y cómo? Porque no es solamente ocuparse, sino cómo ocuparse y desde qué lugares, y saber manejar las herramientas correctas, y qué decir, y cuándo decirlo, ¿no? Que no es fácil. Sí, eso es muy importante. Mira, yo pienso, Laura, que todo empieza teniendo el deseo de hacer algo. Es como en el tema de la inclusión. A veces las personas dicen, bueno, pero yo no tengo las herramientas, no sé cómo hacerlo, pero es cierto que necesitamos herramientas, necesitamos conocimiento para poder abordar algunos temas. Este libro llevó 1 año y medio porque también cuenta con el apoyo de un equipo de psicólogos, ¿no? Para darnos un enfoque adecuado de la temática, más allá del conocimiento que yo podía tener también como docente. Pero creo que cuando los temas se ponen sobre la mesa, se empiezan a hablar, se generan estrategias, materiales, recursos, creo que a partir de ahí se empieza a caminar. A veces en el acierto, a veces en el error, pero si hay una intencionalidad y un propósito adecuado, yo tengo mucha confianza que vamos por buen camino. ¿Se habla de bullying hoy en las aulas? ¿Lo hablan los chicos? ¿Se preocupa? ¿Aquel que sufre de bullying está más de alguna manera motivado a poder decirlo y a poder buscar ayuda de alguien o no? Aquellos que son los que bulean, dirían los chiquilines, ¿son conscientes de lo que hacen? Porque también está el tema, muchos te dicen a veces cuando hablamos de estas cosas, lo que pasa que ven películas, ven series, ven cosas y entonces copian las conductas que ven sin de repente tener la suficiente madurez como para decir, no, pero yo estoy viendo esto que sí que está en una película, que lo muestra, pero no es algo para que copie, es algo para que no copie en todo caso. Exacto. Mira, los chiquilines tienen el tema muy presente. De hecho, el motivo por el cual decidí escribir Basta de Bullying fue porque en las presentaciones que hemos hecho en todo el país con el tema de los cuentos inclusivos, en escuelas, desde las escuelas más pequeñas, como puede ser una escuela rural, hasta los colegios más grandes o escuelas más grandes, cuando yo hago los talleres, cuando hablaba de los libros, los chiquilines siempre traían a la mesa el tema del bullying. Siempre. El acoso escolar estaba como una inquietud. Y ahí yo dije, bueno, si esta es la realidad de ellos, si les interesa este tema, tenemos que trabajar sobre esto, tengo que escribir algo sobre esto. Pero también, Augusto también te puede contar lo que fue la presentación que hicimos en la Casa de la Cultura de Basta de Bullying y la respuesta de los niños que estuvieron allí. Yo pienso que realmente este proyecto que tenemos viene a ser como un granito de arena o como un apoyo porque los chicos, las chicas, los adolescentes necesitan este contenido que les ayude a identificar lo que son los 3 aspectos en el bullying, que es el espectador, tenemos a la víctima y tenemos al acosador. Y es importante que, bueno, que los niños, las niñas y los adolescentes puedan identificar estos roles
y capaz que darse cuenta y encontrar estas situaciones en el aula. Y cuando tuvimos la charla en la Casa de la Cultura, pudimos ver cómo los niños pudieron hablar un poco de sus experiencias y comentarnos cómo ellos vivían el bullying y cómo habían podido identificarlo de cierta manera y en algunos casos hasta resolverlo. ¿Y qué les contaban? ¿Qué experiencias les contaban? Porque además una cosa es la visión que muchas veces tenemos los adultos y aquellos que no estamos en el círculo educativo, que no tenemos hijos ya de repente en edad escolar o liceal, o que si los tenemos de repente no pasan por esas experiencias. Y entonces el imaginario también de un adulto muchas veces es completamente distinto de lo que es la realidad. Exacto. Es bueno definir un poco qué es el bullying, ¿no? Porque el acoso escolar no es una instancia puntual de violencia que se da un día, o sea, un compañero con otro compañero pelean, discuten, se agreden física, verbalmente. Eso no es bullying, es violencia, hay que resolverlo. El bullying se tiene que dar a través del tiempo, en varios episodios, pero tiene que haber lo que yo llamo un público. Tiene que haber un grupo que el acosador está buscando que valide ese hecho, y es reiterativo. Si bien esto, como tú decías al principio, sucedió desde siempre, no en la forma que está sucediendo hoy. Hoy los medios de comunicación virtual, las redes sociales han incrementado eso por un lado, el aumento de la violencia, de la indiferencia. Fíjate tú, Laura, que si nosotros vemos un hecho en la calle, no sé, alguien que está pasándola mal o una situación media delicada, la sociedad hoy por hoy dice, mejor no me meto, sigo adelante, y tú piensas que nuestros hijos, nuestros niños que nos ven en esa actitud después en un aula, frente a un compañero que está viviendo una agresión, ¿no pasan de costado? Incluso otra cosa, ¿no? Que yo te escuchaba y pensaba en otros temas donde también los cambios de conducta, digamos, o los cambios de valores, dicen otros, antes de repente a un chico, fuera un adolescente, un niño en la escuela, un adulto en su medio, de repente tenía determinadas conductas y recibía enseguida la censura, ¿no? Del grupo que integraba, de sus vecinos en el barrio si era un adulto, de los compañeros de clase, ¿cómo fulanito hiciste esto? Y ya era una especie, ¿no? Hoy en día lo vemos todos los días, ¿no? Con padres que, por ejemplo, agreden a los docentes, de repente en los ámbitos adolescentes otro tipo de conductas, donde ya la persona que se sale, digamos, del esquema, el que comete eso, ya no es objeto de esa sanción que antes era casi a veces peor que cualquier otra cosa, ¿no? Pienso que este recurso que estamos usando viene, aunque habla de los 3 roles, creo que el mensaje más importante que le queremos dar a los niños, las niñas y los adolescentes es lo importantes que son. Porque realmente el bullying no es algo que tenga malo la víctima y que por eso es que el acosador lo va a acosar. Claro. Realmente casi siempre es que el acosador no acepta y no quiere algo de esa otra persona y piensa que tiene el derecho de agredirlo. Por eso creo que es importante que los niños entiendan que realmente son valiosos y que cada uno de ellos tiene un gran potencial. Y así mismo pueden decir, bueno, estoy viviendo una situación de acoso, no debería esto pasar, voy a ir a hablarlo con la maestra, no quedarse con ese miedo de y si digo, y si capaz que es peor. Y es importante también trabajar con lo que son los observadores, los compañeros, porque una cosa interesante que tiene el libro es que tenemos el tema de los colores que nos cuentan un poquito lo que es la historia, porque tenemos los colores del protagonista, que son verdes y azules, que son bastante contrarios a lo que son los colores de lo que es el acosador, que son naranjas. En este caso es el que sufre de bullying. Exactamente. Y después tenemos a la observadora, que tiene como un poco de ambos, tiene un naranja y tiene un verde, porque realmente el observador puede ser amigo o de Alex o de Nacho, tal vez ser amigo del acosador o tal vez amigo de la víctima, y está en esa indecisión de, es mi amigo, el que está acosando es mi amigo capaz. ¿Cómo hago para decirle que eso que está haciendo está mal? O la víctima es mi amigo, pero si me meto capaz que me hacen bullying a mí también. Entonces es importante que los niños entiendan que realmente el observador no es como el que está en contra de uno o del otro. Es el que está en el medio, es el que tiene que actuar, es el que tiene que ser valiente. El observador es clave, y es lo que tú estabas diciendo hoy, que el observador neutraliza, de alguna manera dice, no, esto hay que detenerlo. Por eso en esas consignas, sé valiente, no te calles, detente, sé valiente le está hablando al observador. Claro. El observador es el que tiene que decir, bueno, a ver,
bajá la pelota al piso que lo que estás haciendo está malo, detenete, no hagas más eso. Y ahí el acosador, que lo que busca es la aprobación del grupo, ahí queda neutralizado. Claro. Y es una forma de resolverlo. El libro, si bien tiene un protagonista que decía, como decía Augusto acá, que es Nacho, en realidad cuenta el cuento desde las tres perspectivas. Claro. Te cuenta Nacho cómo lo vive y después esa misma situación, empezando de cero, la cuenta Catalina y la cuenta Alex, para que podamos interpretar la perspectiva de cada uno de los niños. Y al final tenemos la resolución, que es cómo se resuelve el problema, que bueno, están invitados a poder descubrirlo. Sí, vamos a no spoilear del todo para que lo descubran, pero está muy bueno porque en esto de las perspectivas, ¿no? Es muy importante eso. Y es muy importante algo que ustedes dijeron recién, que es que muchas veces detrás del acosador y de la razón de acosar a alguien, lo que se esconde en realidad es un gran problema, un gran conflicto, una gran carencia que tiene el acosador. Yo me acuerdo que cuando íbamos al jardín de infantes, muchas veces pasaba aquello de un compañero o una compañera que pegaba o tiraba del pelo, mordía. Yo tuve mis etapas, por eso lo recuerdo. Y me acuerdo que lo explicaban que es una forma, después uno lo va estudiando, es una forma de relacionamiento, ¿no? A veces cuando el niño es muy pequeño y no sabe cómo decirle al otro que de repente quiere ser el amigo y quiere ser con quien juegue, de repente la forma es a través de te doy un tirón de pelo, pero en realidad no te estoy queriendo tirar el pelo y hacerte mal, te estoy llamando la atención. Te estoy diciendo algo con un gesto que no es el correcto, pero tampoco lo sé. Ahora, claro, una cosa es cuando los niños son chiquitos, ¿no? Claro. Y después eso llevado, pero en definitiva hay un mensaje también detrás de la persona que acosa. Claro, en la medida en que ellos van creciendo, lo que tú contabas del jardín, eso después, esa violencia va teniendo una intencionalidad. Y ahí es donde aparece lo que podemos decir la malicia de eso, ¿no? Y una necesidad de obtener esa validación. Ahora, no se trata de criminalizar al acosador. Si bien, en esto quiero ser claro, hay que detenerlo. Claro. Y el mensaje tiene que ser claro. Esto no lo puedes hacer más, pero condenar el hecho, no a la persona. Claro. Y cuando abordamos una situación de bullying, no solo estamos beneficiando al acosado, sino al acosador, como tú decías, para que no se siga instalando ese comportamiento después como un individuo en sociedad, que lo puede llevar por caminos muy complejos. Bueno, sí, hoy en día que uno accede, digamos, al instante prácticamente a todos los hechos que pasan en el mundo y que vemos cosas policiales muy cruentas y todas estas series de true crime, pero muchas de ellas uno empieza a mirar y empiezan a hablar psiquiatras, psicólogos, especialistas en distintas tareas y vos ves que empiezan a retrotraerse a cosas que pasaron mucho antes y a conductas que de alguna manera se visualizaban y que también porque tampoco se tenía mucha información al respecto, no solamente acá, en todas partes hace muchos años, no se detectaban a tiempo y generaban después, con el correr de los años, cosas realmente terribles, ¿no? Exacto. Bueno, este libro, además de tener la historia, tenemos al final unos pequeños tips y consejos que están también verificados por la psicóloga Adriana Balbi, que vienen a ser como una ayuda a los padres y a los docentes y también a los niños que lo quieran leer, que es qué hacer en esas situaciones, ¿no? Cómo enfrentas tú y cómo... Porque capaz que, aunque es feo, capaz que podemos tener una idea de cómo resolver si viene nuestro hijo y nos dice me están haciendo bullying. Pero ¿qué pasa si nos llama la maestra y nos dice que nuestro hijo está acosando a otro estudiante? ¿Cómo lo tratamos? Porque esto lo tenemos que rezongar, le tenemos que decir que eso que está haciendo es horrible, o le tenemos que decir, qué genial, sos un capo porque te podés defender en la vida. ¿Qué tengo que decirle? Entonces estos consejos también vienen a ayudar a lo que son los padres en estas situaciones. Cómo la familia tiene que abordar esa situación. Exacto. Porque esto es importante, Laura, también porque como que hay mucha preocupación para el tema, ¿no? Y a veces se le achaca toda la responsabilidad del centro escolar, colegio, escuela pública, pero o educación media. Pero en realidad esta situación no la puede resolver solo el centro educativo. Necesita el apoyo de la familia. Sin la familia no se resuelve. Y cuando digo la familia hablo de los dos lados. Aparte hay otra cosa, ¿no? En una época existía el dicho, vos te vas a acordar, la casa es para educar,
el liceo o la escuela son para enseñar y aprender. Pero hay cosas que las tienen que educar tus papás, que se educan y que se ejercitan y demás en casa, ¿no? Después sí, viene el maestro, los docentes, ¿no? El centro de estudios, que obviamente da todo un contexto. Pero también eso, ¿no? Por lo que vos decías un poco también de echarle la culpa al centro de estudios. Bueno, pero el centro de estudios es un centro de estudios. Hay cosas que de repente el problema no está ahí, sino que viene de casa. Exacto. Es como una caja de resonancia, claro, de lo que muchas veces está viviendo el niño en el hogar, en su familia, y eso que yo te decía de la naturalización de la violencia en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Si yo estoy mirando y celebrando determinados actos de violencia, obviamente que mis hijos van a entender que eso es válido. Sí, yo miro el partido de fútbol que se agarraron todos a las piñas y digo, qué bárbaro, mirá qué bárbaro, la hinchada de mi equipo, cómo se defiende, no los dejó pasar por arriba, El chico lo está mirando. Si yo replico eso en distintos órdenes de la vida, obviamente que también la persona lo naturaliza. Exacto, y eso es lo que pasa. Y bueno, la propuesta del libro es ponernos a pensar a todos, ¿no? O sea, que pueda ser un disfrute para el niño a través de un relato que le va a resultar atractivo, pero también lo haga reflexionar. Un recurso para el maestro, porque te contamos que este libro puede ser utilizado para realizar un taller. Claro. Los maestros, también hay un juego que viene para aquellos que lo quieran. Y eso para los docentes y para los niños, pero también un recurso para disfrutarlo en familia y hablar de estos temas en familia. Sí, un disparador, ¿no? Un disparador, sentarse en casa en una noche, por ejemplo, que lleguen todos del trabajo y decir, bueno, vamos a hablar de este tema, vamos a hablar sobre el bullying y entender realmente, y ya desde chiquitos que vayan entendiendo que estas cosas están mal, que no hay que acosar a los demás y poder lograr quitar esto ya desde que son infantes. Sí, y que no es una gracia repetir aquello que vi en la película, porque entonces está el grupo de los populares, el grupo de los que somos, bueno, nos transformamos en definitiva en acosadores, pero pensamos que lo hacemos desde una perspectiva de que somos los macanudos, después aquellos otros son los que, bueno, no son a la moda, no se visten, censuramos y aquel otro porque son los estudiosos, entonces esos no están de moda. Bueno, está esa frase que dice que las personas malas en realidad son ignorantes, porque realmente muchas veces el acosador piensa que lo que está haciendo, como dijiste vos, es divertido, está bueno y bueno, me estoy riendo con mis amigos de cómo este otro es diferente a mí y tiene eso de lo que nos estamos burlando. Pero realmente lo que el acosador no se da cuenta o no sabe es que lo que está haciendo es mal para él también, para él mismo, porque después, aunque en el momento hayan risas, después ese acosador se va a empezar a sentir mal. Y lo que digamos la conciencia le va a empezar a carcomer. Y creo que es importante que el acosador entienda que lo que hace no es divertido. Bueno, la verdad me encanta que además esto sea, un disparador, como dicen ustedes, ¿no? Para conversar en casa. Bueno, a mí me pasó que el día que lo presentaron en la Junta, yo les contaba recién, lo estábamos viendo con mi hija y después en mis despistes, además, porque había agarrado algunas ondas completamente cruzadas, mi hija me decía, no, mamá, pero tal cosa y tal cosa, me ponía por la buena senda. Y de alguna manera terminamos hablando del tema, porque siempre se termina hablando del tema, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, porque quiero que me cuentes además un poco lo que prometimos antes, porque también detrás de las historias de los cuentos inclusivos que tenemos acá, hay personajes o hay situaciones, o por lo menos inspiradas en gente real, muchos de ellos en algunos casos de Maldonado, otros no, pero que bueno, que todo esto me parece que forma además parte de una herramienta muy buena. El otro día lo decían algunos ediles que son docentes también, ¿no? Para los docentes qué bueno tener este tipo de material y ni hablar para los papás en casa. Así que hacemos una pausa, compartimos consejos de nuestros auspiciantes y seguimos charlando con Carlos y con Augusto. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo, cada gota, cada respiro. Risa. Sabores y miradas. Cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar único. Enjoy Punta del Este.
Experiencias únicas en un único lugar. Cuando renovás tu casa, te renovás vos. Con Ulbrica, renová lo que quieras, cuando quieras. Protege tus maderas con los mejores protectores y la más alta calidad en esmaltes. Pinta tus pisos. Colorea tus paredes interiores y exteriores. Renová. Renovate. Ulbrica. Más de 50 años innovando juntos. Ahora también en Piedrabuena, Sierra y Roosevelt. Si tu hija viene con algo que no es de ella, ¿qué le decís? Si ves en un comercio a alguien escondiendo algo en su ropa, ¿qué pensás? Si ves a alguien manipulando el contador de la luz, ¿cómo lo llamás? Hay valores que se transmiten desde niños, con palabras y hechos. Existen quienes con muchas dificultades se esfuerzan por cumplir, mientras algunos aún pudiendo eligen no hacerlo. En el marco del Plan de Inspecciones Zonales, seguimos recorriendo los barrios y las localidades de todo el país para detectar y denunciar situaciones de estafa o hurto de energía eléctrica. En UTE, trabajamos para transformar con energía nuestro país. UTE. Bueno, seguimos charlando con Carlos García Egures y con Augusto García Maral. Hoy estamos hablando no solamente de Basta de Bullying, el libro que ellos presentaron hace unos días atrás, sino que también estamos hablando ahora de toda esta colección que tenemos acá con nosotros de los cuentos inclusivos, que cada uno de ellos además tiene una historia en particular, un disparador también en particular, pero que se centra en una temática específica. Sí, la visión social de la discapacidad, como hablaba, y el ver al otro por lo que el otro puede hacer y no hacer tanto foco en lo que el individuo o la persona no puede hacer o la limitación que tiene. Algo que no solamente es bueno para una persona en situación de discapacidad, sino para todos, ¿no? Claro. Todos queremos que nos visualicen desde lo que podemos y no desde nuestras limitaciones. Me gustaría mostrarte uno que salió, que fue de los primeros, ¿no? Salió cuando salieron los primeros cuentos inclusivos, que fueron cuatro títulos, que es el de Anuchi, ¿no? Y bueno, acá en esta historia, Anuchi es una niña que está adaptándose a un nuevo lugar, no era del Uruguay, no conocía el frío, una realidad que estamos viendo cada vez más. Y bueno, y en ese proceso de adaptarse a una nueva ciudad, a un nuevo lugar, encuentra un día unos cachorritos. Y no se los pueden quedar porque evidentemente alquilan, está solo con su papá, la dueña no deja, y bueno, se le genera un conflicto que es propio de la infancia de cualquier niño. ¿Qué hago con esos cachorritos? Y ella ve la vulnerabilidad de esos cachorritos, que capaz que es la misma de ella, ¿no? Y el desarraigo que ella está viviendo. Y ahí aparece Sofía, que Sofía es una vecina, es una chica con síndrome de Down, que le va a ayudar no solo en el cuidado de los cachorritos, sino también en solucionar este problema que tenía. Y Sofía representa a Sofía Prudenza, que es una joven de la ciudad de Maldonado, sí, que fue alumna mía en 2 años seguidos, consecutivos. Ya es una muchacha bastante grande, ya creo que tiene 31 años, Sofía, el tiempo ha pasado, no hagan cálculos. Y Sofía aparece allí para aportar desde los atributos que tienen la realidad. Claro. ¿Sí? Sofía es muy talentosa. Y bueno, lo que intentaba con este libro, que fue el primero que escribí, era llevar esa visión. Y sabes que yo como docente lo escribí y llevé el cuento al aula y lo probé con mis alumnos.
y traté de ver qué reflexiones llegaban. Siempre los libros al final hacen una serie de preguntas y me di cuenta que era bueno que mis alumnos no solo se enganchaban, sino que reflexionaban sobre la temática, ¿no? Cuando termina el cuento de Anucci, por ejemplo, las preguntas son: ¿qué le sucedió a Anucci? ¿Cómo le ayudó Sofía a resolver el problema que enfrentaba? Es decir, si bien el libro dice que Sofía tiene síndrome de Down, lo hace de manera natural, como puede describirte a ti o a mí que utilizamos lentes. Claro, exacto. Entonces, después pregunta, ¿qué talentos tenía Sofía? Para ver el enfoque positivo y cómo los utilizó. Y después sí, el libro al final pregunta si conoce a alguna persona con síndrome de Down, al niño lo interroga, ¿y qué pudiste aprender de ella? Y de esa manera se aborda, por ejemplo, en el libro de Diego, a una persona que va a aparecer que es Josefina, que tiene autismo. En el de Martu, a un niño que tiene AME. O sea, en la vida de Martu va a aparecer Gabo. Y Gabo va a ser el que la va a ayudar a sentirse incluida a ella. En el libro de Oscar aparece el maestro Nicolás, un maestro en silla de ruedas. Este también está inspirado en Nicolás Peralta, no sé si lo conoces, que Nicolás se traslada en silla de ruedas, que si bien Nicolás no es maestro, es un gran educador por naturaleza. Y una de las satisfacciones que me dio este libro es que cuando fui, yo lo escribí pensando, qué bueno sería tener un maestro que se trasladara de esta manera. Y cuando estuve en Rocha, descubrí que hay una maestra que trabajó acá en Maldonado, ahora está en Rocha, es de Rocha ella, que se traslada en silla de ruedas. Y la fui a visitar a la escuela donde trabaja. Y vi la relación y lo positivo que eso era para los niños. Y ellos se sintieron muy conmovidos por este cuento. Claro. Así que eso fue muy satisfactorio. Bueno, después aparecen otros donde hay también otros personajes que vienen a aportar. Lo que pasa es que en las distintas situaciones, y tal vez no te pase a vos, Augusto, porque venís de otra generación y además venís de un papá docente y de un papá que está muy empapado con todo esto, pero yo lo he conversado con otros padres y preguntándonos desde el lugar de nosotros como padres, cómo estamos educando y preparando a nuestros hijos. Venimos de generaciones que yo no sé si a vos te pasó, pero en la mía, por ejemplo, nuestros padres no hablaban con nosotros cuando había una persona que tenía síndrome de Down, cuando había una persona que de alguna manera tenía una capacidad diferente o una discapacidad o una limitante, y era aquello de no hables, no digas nada, no mires. No. Y vos decías, pero a ver, un niño, la primera vez que se enfrenta a alguien que de repente es distinto en algún aspecto, tiene una curiosidad natural. Exacto. Entonces te iban formando todas cuestiones tabúes, ¿no? Alrededor, y cuando vos después sos padre y tenés que enseñar y tenés que explicar, muchas veces te das cuenta que no sabes cómo, ni para dónde agarrar, ni tenés las herramientas. No todo el mundo va a buscar a ver si hay libros o a buscar ayuda con alguien, ¿no? Entonces, por eso yo decía antes que me parecen fantásticas además estas herramientas también. Sí, el propósito de aunque estemos lejanos supuestamente de los temas. Exacto, el propósito de los cuentos, porque eso que decís también es importante, la discapacidad no es un tema solo de las personas que lo están viviendo en el núcleo familiar. Si todos construimos de alguna manera una barrera, todos estamos construyendo una barrera. Cuando un edificio público no tiene accesibilidad, es una barrera. Cuando yo hago, por ejemplo, una reunión para mis hijos, un cumpleaños, y no tengo en cuenta que puede venir un compañero en situación de discapacidad, también es una barrera. Y lo que te decía, el propósito de los libros es visibilizar la discapacidad o la diversidad funcional, que sería la expresión más adecuada, visibilizarla, naturalizar esa diversidad funcional, la discapacidad también, y desvictimizarla. Sí, aquello de viste que muchas veces te dicen, bueno, es tan negativa la discriminación como la discriminación positiva. Aquello de pasar a la sobreprotección. Exacto. O a darle de más o permitirle cosas a aquel que es distinto por alguna situación, cosas que no están bien para el común de nadie o lo que sea, pero entonces es una sobreprotección que tampoco está buena, es una discriminación positiva que tampoco corresponde. De cierta manera somos diferentes y creo que es importante que nos centremos en que somos personas y son personas con discapacidad, no son diferentes en realidad, que no son otra cosa, son personas con discapacidad. Es importante que los chicos lo vean y digan, claro, somos de cierta forma somos iguales y es importante que nos tratemos con el mismo respeto y cariño.
Y estos libros intentan Pero mostrar conozco eso. tu diferencia, Claro, la acepto, eso sé cómo mismo. manejarla, Pero Claro. sé cómo moverme. Y te rescato desde lo Claro. positivo, porque nosotros Claro, tendemos a ver es- lo que el otro no puede hacer. Bueno, no se comunica bien, decimos nosotros, porque no habla bien. Pero de repente no es que no se comunica de una manera diferente. Y tenemos Claro. que tener esa sensibilidad, ese acercamiento. Y vos decías anteriormente, yo tampoco tuve la oportunidad de compartir un aula con un compañero, por ejemplo, con síndrome de Down. ¿Y cómo eso me afecta al hoy? Claro. Yo tuve que hacer un trabajo de primero cambiar mis estructuras mentales para entender esto, ¿no? Que de repente ellos hoy, con las posibilidades que tienen de que hay compañeros y compañeras que están incluidos en las aulas, empiezan ese proceso más temprano de naturalización. Claro, y como dijiste vos, ver las cosas positivas que ellos pueden hacer. Porque todos tenemos atributos y cosas para dar y todos somos importantes y podemos dar ese aporte. Y cada uno de estos libros muestra esto, cómo estas personas que vienen a ser los héroes en las historias, estas personas con discapacidad, son quienes ayudan a estos niños que están teniendo un problema, como dijo Carlos, común, algo que le puede pasar a cualquier niño. Y vienen a ser los héroes, quienes los ayudan. Y es importante ver así, ver a las personas con lo que pueden hacer y qué nos pueden dar y cómo nos podemos enriquecer y qué podemos dar nosotros también. Bueno, el otro día, ya sé que, por suerte, cosa que me pareció bárbaro, va a haber reparto de libros para escuelas, para liceos. Por lo menos a eso se comprometieron. Ah, bueno, yo lo doy por hecho porque si no, horrible, porque todos hablaron en la junta, todo. Yo supongo que va a ser un hecho. Siempre hemos recibido el apoyo desde el principio con los cuentos inclusivos, y lo que a mí me parece de destacar, el apoyo multipartidario, si se quiere, bueno, sí, que eso habla muy bien y habla muy bien del gobierno departamental en su conjunto, ¿no? De que puede haber algunas cosas que de repente no se llegan a acuerdo, pero en temas que son sensibles, que son significativos y que hablan de derechos humanos, hay un consenso. Y para mí es muy rico eso también a destacar. Pero más allá de aquellos que puedan acceder a través de los centros de estudio, como decíamos hoy, que esto puede ser tan bueno para las familias, para los papás, que querramos leer algo para saber si de repente en un momento tenemos que lidiar con un tema, saber cómo manejarlo. Bueno, ¿cómo pueden hacer cualquier persona, digamos, para acceder tanto sea al último libro, que es Basta de Bullying, como a cualquiera de los otros cuentos inclusivos? Bueno, mira, acá en todo el país los cuentos inclusivos ya están distribuidos en casi todo el país, en las principales librerías, a veces están agotados, los pueden conseguir a través de nuestra web, carlosgarciaegures.com, a través de las redes sociales con el mismo nombre, me contactan, Mercado Libre, y Basta de Bullying está por esos medios solamente, y en Maldonado sí, por un tema de lanzamiento, después va a estar en el resto del país en las librerías. En Maldonado sí está en 2 librerías, que es Espacio Chamangá, que está en Sarandí, entre 25 y Pérez del Puerto. Y en Mundo Didáctico, que es en Acuña sí, de Francisco Figueroa. Acuña de Figueroa. En la distribuidora. En la distribuidora, exacto. Exacto. La distribuidora de diarios y periódicos, que ahora tiene, la verdad que crecieron muchísimo, tienen un montón de material Y tienen un didáctico local muy lindo. enorme. Ellos lo tienen también allí de manera directa, o sea, posibilidades de conseguirlo lo consiguen, y en todo el país nosotros los enviamos también. Cualquiera Bueno, de ellos. Bárbaro. O sea que y cualquier cosa van a las redes o a la página entonces de Carlos García Egures, lo googlean y por algún lado van a llegar y lo consultan. Y si no, en la Junta Departamental también. Exacto. Preguntan por Carlitos. Augusto, a vos no te los vamos a mandar al liceo porque que queda mal, te vamos a complicar. ¿Vos en qué clase estás? Estoy en 6º de bachillerato en la UTU. En la UTU. O sea que ya terminás este año. Este año terminé. ¿Y después? Y después ¿Algo que tenga que ver con el dibujo y con la ilustración o no? Nada que ver. veré. También me interesa un poco lo que es la cámara, así que Ajá. iré viendo en qué área voy a ir. Atentos ustedes. Bueno, buenísimo, así que por ahí, pero digo, la cámara como creador, como... Probablemente como creador, crear contenido, pero para mí lo más importante es seguir un poco los pasos de mi padre y poder crear contenido que no solo entretenga a los demás, sino que pueda dejarles un mensaje, y creo que es lo más importante, ¿no?, estos libros, que cada niño va a irse a su casa, por ejemplo, y leyeron este libro en la escuela o lo tiene, y va a decir, esto pueden hacer las personas con discapacidad, cómo me pueden ayudar, y en el nuevo libro que hicimos
bueno, puedo ser valiente, no tengo que callarme y se tiene que detener el acosador y bueno, poder detener estas cosas que a veces nos hacen mal en la sociedad. Chicos, ha sido un placer recibirlos. Gracias por venir a compartir esta entrevista. Gracias a ti, Laura, y a la audiencia por recibirnos. Señores, ha sido un gustazo compartir esta entrevista con Carlitos García Eguren y con Augusto. A ustedes, por supuesto, también las gracias por acompañarnos como siempre y nos reencontramos la próxima semana. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo, cada gota, cada respiro. Risa. Sabores y miradas. Cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar. Un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Cuando renovás tu casa, te renovás vos. Con Ulbrica, renová lo que quieras, cuando quieras. Protege tus maderas con los mejores protectores y la más alta calidad en esmaltes. Pinta tus pisos. Colorea tus paredes interiores y exteriores. Renová. Renovate. Ulbrica. Más de 50 años innovando juntos. Ahora también en Piedrabuena, Sierra y Roosevelt. Si tu hija viene con algo que no es de ella, ¿qué le decís? Si ves en un comercio a alguien escondiendo algo en su ropa, ¿qué pensás? Si ves a alguien manipulando el contador de la luz, ¿cómo lo llamás? Hay valores que se transmiten desde niños, con palabras y hechos. Existen quienes con muchas dificultades se esfuerzan por cumplir, mientras algunos aún pudiendo eligen no hacerlo. En el marco del plan de inspecciones zonales, seguimos recorriendo los barrios y las localidades de todo el país para detectar y denunciar situaciones de estafa o hurto de energía eléctrica. En UTE, trabajamos para transformar con energía nuestro país. UTE. Este programa fue una presentación de Administración Nacional de Puertos, Ulbrica Pinturas, Enjoy Punta del Este, UTE, transformando con energía nuestro país.